Buenos días, hermanos. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros, y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: Venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: Decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: Soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongáis sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Amén. Me tocó larga la lectura de mi hermano Juan. Gracias, hermano Juan, y eso que está convaleciente de un resfrío. Queridos hermanos, el mensaje de hoy día lo he titulado El mensaje de tres tormentas. No es que voy a dar tres mensajes, sino que la idea de fondo es que cada tormenta que encontramos en las Escrituras, y vaya que si la Biblia habla de varias tormentas, cada tormenta tiene una lección para nosotros, una lección muy interesante que a veces la pasamos y solo la vemos como una anécdota dentro de una situación, pero las tormentas tienen mensajes. Se leía aquí en el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Se partiría la nave. Imagínense la fuerza de ese viento, cómo la nave subiría, bajaría, y cada vez que bajaba decía: hasta aquí nomás llegamos. Bueno, esta agresiva tormenta que se encuentra enfrentando Jonás y de la cual sigue hablando el capítulo 1 y que iba en aumento todavía, es solo una de las muchas, como decía recién, que la Biblia menciona.
Lo importante es detenernos en estas tormentas, porque tienen ricas lecciones para nosotros. Cada una de ellas nos deja algo para pensar, o bien vamos a descubrir que nos vamos a identificar con el motivo de la tormenta. Algunas tormentas corrigen. Vamos a descubrir que otras tormentas castigan. Vamos a ver que otras tormentas agreden. Y hay tormentas que te hacen crecer como persona, como cristiano. Cuán importante es saber reconocer, y ese es el objetivo de mi mensaje hoy día, el objetivo de la tormenta por la que atravesamos en algún momento de nuestra vida. Porque si pasamos una tormenta y no descubrimos la razón de ser de esa tormenta, la habremos pasado en vano. La tormenta que envuelve al profeta Jonás, vamos a partir por ella. Es un poquito ambicioso el mensaje, voy a tratar de no extenderme en exceso. Pero esta tormenta que envuelve al profeta Jonás es una tormenta enviada por Dios, cuyo fin es detener. Ese es el objetivo de la tormenta, detener la locura de este profeta. Recordemos que Jonás estaba haciendo algo muy loco. Intentaba huir y esconderse de Dios. ¿Han visto algo más ridículo? Huir de Dios, esconderse de Dios. ¿Para qué? Para no cumplir con la misión que Dios le había encomendado. Ve a Nínive y dile que de aquí a un determinado tiempo esa ciudad va a ser destruida porque el juicio ha llegado y se va a concretar. Pero Jonás no quería ir porque odiaba a Nínive. Y tenía muchas razones. Capital de Asiria, gente cruel, gente por la que ellos habían sufrido, pero muchísimo. ¿Cómo voy a ir y todavía les voy a dar un plan de salvación si lo único que quiero para ellos es castigo? No, Señor, te equivocaste, Señor. ¿Cuántas veces le decimos al Señor que se ha equivocado? Porque esto no es Jonás nomás. Nosotros también muchas veces pensamos que el Señor se equivocó con la decisión que tomó. Entonces, Jonás, ¿qué decía? Irse lejos, donde el Señor no me pille. Y toma un barco. Obviamente Jonás estaba actuando no solo de forma desobediente. Aquí no solo hay desobediencia, no solo hay una falta de respeto por Dios, sino que también es una forma irracional, sin sentido. Pues él sabía mejor que nadie, porque era profeta de Dios, sabía, y esto yo mismo no puedo entender cómo funcionó la mente de Jonás aquí. Él sabía mejor que nadie que de Dios no se puede huir, no se puede esconder. ¿Por qué, Jonás, estás haciendo esta locura? Quizás porque cuando nos encontramos bajo presión muchas veces hacemos locuras. Creo que Jonás es un gran ejemplo. Me fascinaría seguir entrando en otros temas, pero tenemos que ser ordenados para estudiar la Biblia. La idea de hoy día no es entrar en el resto de la vida de Jonás, ni sus razones, ni lo que pasó después, sino que fundamentalmente ver el tema de la tormenta. ¿Por qué la tormenta? Por ello, se trata de una tormenta, por las razones que hemos dado, que sirvió para cerrarle la puerta a Jonás. Voy arrancando, hasta aquí todo iba bien. Llegó a Jope, ni un problema. Tomó un barco, ni un problema. Y partió para Tarsis, hasta aquí, ni un problema. Entonces Dios decide cerrarle la puerta. Ahora le vamos a poner problemas a Jonás. Hay que detener a este hombre. ¿A dónde vas a llegar? Tú eres un siervo mío, no te voy a dejar. Nunca nos olvidemos que un verdadero hijo de Dios va a ser reprendido. Por ello se trata, como decía, de una tormenta que sirvió para cerrarle la puerta frente a él. No, Jonás, tú quieres llegar a Tarsis no vas a llegar porque yo no te voy a dejar. Y le cierra la puerta frente a él con tal de que no siga avanzando. ¿Avanzando hacia dónde? No solamente para llegar a Tarsis, sino avanzando en la total locura mental y espiritual. Por lo tanto, esta tormenta tuvo por objetivo bloquear, detener, parar a un siervo de Dios que estaba haciendo las cosas muy, pero muy mal. El profeta no debía seguir con su loco cometido. ¿Cuántas preguntas pueden aparecer aquí ya?
¿Cómo saber si puertas cerradas para mí son señales de simple oposición a la que hay que vencer o bien constituyen señales de que Dios no quiere que sigamos por ese camino? A veces nos encontramos en esa encrucijada también. En realidad, una puerta cerrada para un cristiano me plantea por lo menos 3 posibilidades. Ay, yo quería esto, pero está la puerta cerrada. Quizás Dios no quiere que continúe por ahí. Posibilidad 1. Es un no pasar, es la experiencia de Jonás. Detente, no quiero, no vayas, no quiero. Te cierro la puerta completamente. Pero en otras oportunidades, una puerta cerrada puede significar que Dios no quiere que continúes por ahora. Es un no pasar por ahora. Es un resiste y espera paciente el tiempo de Dios. Casos bíblicos, por supuesto que tenemos varios. Moisés fue uno de ellos. Cuando tenía 40 años, nos explica, no en Éxodo, sino que en Hechos, capítulo 7, que Moisés pensaba que ya estaba listo para enfrentar la obra a la que lo había llamado Dios, pero Dios todavía no lo había llamado. Y él empezó a hacer las cosas por su cuenta y el Señor le cerró las puertas por todos lados. Pero no era que no lo iba a ocupar después. A veces el Señor nos cierra las puertas por el momento para después abrirlas. Y así fue que Moisés tuvo que esperar un poquito de tiempo. ¿Cuánto fue el tiempo de Moisés? 40 años. No, el Señor se olvidó de mí. No, No. 40 años y después, Moisés, ahora ya tienes 80, recién me sirves. Recién a los 80 me sirves porque ahora ya has aprendido muchas cosas que yo te quería enseñar. Pero mientras tanto, la puerta tenía que estar cerrada o si no, no habríamos llegado a ninguna parte. Bueno, y una tercera situación. A veces Dios quiere, y esa es otra situación, Dios quiere que pases y derribes la puerta si es necesario. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el significado de la puerta cerrada frente a mí? ¿Tengo que simplemente insistir y pasar? ¿Tengo que decir, Señor, hasta que tú me digas? ¿O simplemente significa huir de esa puerta lo más rápido posible? ¿Qué significa? Para Jonás no había problema, no tenía este dilema. ¿Qué significa esta puerta cerrada? No había que hacer un estudio, pues él tenía la respuesta que daba razón de la tormenta que estaba experimentando. Él sabía muy bien la alternativa: no pases y cumple tu misión. En este caso, la puerta cerrada significa hasta aquí nomás. No, esa puerta significa no pases, no sigo, no insista. Devuélvete y cumple tu misión. Y tú, amigo, hermano, ¿sabes la razón de la tormenta por la que estás atravesando? Es difícil decir que no, yo nunca paso por tormenta. No, si todos pasamos por tormenta. Todos pasamos por tormentas. Y quizás estás atravesando una, el Señor lo sabe muy bien. Pero tienes que hacerte las preguntas. ¿Por qué? ¿El Señor me está deteniendo? ¿El Señor me está diciendo espera? ¿O el Señor me está diciendo avanza a pesar de la tormenta? Las tormentas que nos involucran nunca nos gustan. Eso sí, como un denominador de todas las tormentas. ¿A quién le gusta estar en medio de una tormenta? Pero algún día agradeceremos por ellas. Gracias, Señor, por las tormentas. Especialmente cuando descubrimos que tras ella está Dios protegiendo nuestra cordura, nuestra santidad, nuestra buena relación con Él, nuestra misión en la tierra. Ejemplos tenemos muchos, desde la tormenta de Jonás hasta las tormentas que Dios permite en la vida de sus hijos para librarnos de cosas, tantas cosas, quizás de pecados cuyas consecuencias se pagarán de por vida. Si tratas de romper la puerta que Dios ha cerrado, te destrozarás el pie. O bien se te permitirá abrirla por tus caprichos. Y sabes, esto a veces Dios lo permite. Tenemos varios ejemplos bíblicos. El ejemplo de Balaam, el ejemplo mismo de Israel cuando quería tener reyes. Dios no quería, pero ya que insistes tanto, te voy a dejar. Bueno, pasarás el umbral, pero cuidado, sin la bendición y pagando las consecuencias. Si una puerta está cerrada, mejor detente.
La tormenta de Jonás no fue una prueba. Fue un detente, hombre, de tu loca carrera. Si Jonás hubiera continuado, entonces es muy posible que hubiera muerto. Era el panorama seguro. Y todo Nínive, porque lo que sucede con un hijo de Dios afecta a otros. Piensa que todo Nínive no hubiese escuchado el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque yo no quería ir. Capricho de cabro chico. Pero mira el daño que le hace a otro. ¡Wow! Sí, las consecuencias son mucho más grandes. Y de alguna manera, al no querer ir, dicen las Escrituras que la sangre de esas personas cae sobre el desobediente, sobre el profeta enviado que cayó y no habló. Bueno, ahora nos podemos preguntar cuál fue el resultado de la tormenta. No vamos a leer el resto de Jonás, que es fascinante, pero fascinante. Léalo usted en casa, por favor. Por lo que nos dice, sin embargo, el resto del libro, y en 2 palabras, vemos que el profeta aprendió su lección. Aprendió que de Dios no se puede huir y que su llamado no se puede evadir. Hacerlo es sufrir consecuencias. Se nos dice que Jonás, luego de esta experiencia, finalmente cumplió con su misión y fue a Nínive. Y para sorpresa y hasta molestia de Jonás, Nínive se arrepintió. Y el Señor detuvo el castigo que tenía sobre la ciudad. El extraño misionero va a predicar y le molesta que la gente se convierta. Bueno, es un caso muy especial el de Jonás, porque tenía mucha fobia, mucha rabia a esa gente. Y tenía razón, a lo mejor usted también la habría tenido si hubiera vivido todas las experiencias por las que pasó el pueblo de Israel a manos de los asirios. Aun cuando hay mucho que reflexionar en torno a Jonás, como decía recién, por ahora quedaremos aquí. Y en otra oportunidad volveremos sobre este profeta, porque es demasiado lo que tiene que enseñarnos. Pero hoy el mensaje trata sobre las tormentas. Y Jonás nos da un gran ejemplo de un tipo de tormenta que se puede experimentar como cristiano. ¿Qué está pasando? El Señor me está diciendo, cuidado, detente, mira, y comienza a preguntarle cuál es realmente su voluntad para tu vida, porque evidentemente te está cerrando las puertas. Jonás tenía las cosas clarísimas. A veces nosotros no las tenemos tanto, pero el Señor siempre está dispuesto a aclararlas. Así como la tormenta que detuvo la huida de Jonás, y pasamos al segundo punto de nuestro mensaje, a un segundo mensaje que nos dan las tormentas. Así como la tormenta que detuvo la huida de Jonás fue una tormenta para corregir, disciplinar y dar oportunidad de salvación a un pueblo entero. Hay otras tormentas que lo son de juicio y castigo. Ese es otro tipo de tormenta. El mayor ejemplo visto en la historia de la humanidad fue el diluvio universal relatado en Génesis 7. No vamos a ir hacia las lecturas porque terminaríamos aquí a las 7 de la tarde. El diluvio universal, para el cual se construyó el arca lo construyó Noé, fue una tormenta también, la tormenta más grande que haya experimentado este planeta. Una tormenta que, más que tsunami, implicó mega tsunamis a nivel planetario, de tal punto que al final todo el planeta quedó cubierto de agua por sobre las montañas más altas del planeta. El diluvio fue una tormenta cuyo fin fue castigar y limpiar la tierra de la maldad extrema. Es otro tipo de tormenta, no es la tormenta que está experimentando Jonás. Esta tormenta, una vez desatada, no pararía. La tormenta de Jonás, cuando Jonás comenzó a cumplir, de alguna manera se detuvo. Esta otra no se detuvo. Esta tormenta, una vez desatada, no pararía, el diluvio no pararía hasta destruir a toda la humanidad, menos a quienes estuvieran en el arca junto a Noé. Esta tormenta no fue una prueba, otra vez uso los mismos términos para referirme al diluvio, no fue una prueba para los que vivieron ni una disciplina paternal. Fue un castigo demoledor. La disciplina paternal a veces duele y duele harto,
Pero esto fue más que disciplina paternal, fue un castigo demoledor. El Señor trató a todos los seres humanos, aparte de Noé, como enemigos, no como hijos a los que había que disciplinar. El diluvio implicó eso. Os trato como enemigos a quienes castigo, y borró de la tierra a la humanidad por su conducta. Siempre he pensado de forma irónica que habrían dicho los derechos humanos y las organizaciones internacionales sobre la decisión de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué Dios más terrible! ¡Qué Dios más cruel! No, Señor, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es amor, pero tiene un límite a su paciencia, y lo dice. La paciencia de Dios tiene un límite, hay un punto de no retorno. Cuidado, no juegues con Dios, por favor. Cuando el Señor dice, la hora del castigo ha llegado, pues llega. ¿Cómo hacemos soportar y aguantar a Dios y la paciencia de Dios? Pero tiene un límite, cuidado. El diluvio lo recuerda, entre otras. Cuidado personas, pero también cuidado naciones. ¿Cuántas naciones han caído y no existe? Y de su nombre solo se recuerda, si es que se recuerda en los libros, en algún libro de historia. Porque desafiaron a Dios y a Dios no se desafía. Bueno, pero hay más tipos de tormentas. Notemos que los dos tipos de tormentas anteriores fueron enviadas por Dios, una para detener y corregir, y la otra para castigar a una humanidad totalmente alejada de Dios, lo que equivale a decir una humanidad depravada. Dice que la violencia ya no tenía límite, el alejamiento de Dios había sido borrado prácticamente, y se servían a los demonios más que a Dios. Bueno, hay muchas cosas que decir en ese encuentro. Cuidado cuando las naciones caen en esto también, porque el Señor también puede actuar hoy, y de hecho actúa hoy. Pero en ocasiones, y vamos a hablar ahora de otro tipo de tormenta por el que puedes estar pasando, puede ser enviada por el adversario, no por Dios, pero sí permitida por Dios con el fin de ¿qué? De educar. ¿A quién? Al creyente, y mostrar a través de esa tormenta la gloria de Dios. Un ejemplo que encierra las ideas anteriores lo tenemos en una de las tempestades por las que pasó el apóstol Pablo. Y digo una de las tempestades porque él menciona que estuvo en varias, pero la Biblia solo nos describe una. Y esta que está en Hechos 27, 20, el 25, pueden encontrar parte del tema central. Es extenso, muy extensa toda la historia. Tan extensa quizás como todo el libro de Jonás. Bueno, un ejemplo, como decía, es lo que es la experiencia que vivió el apóstol Pablo cuando iba a viaje a Roma a comparecer ante César allí en Roma. Y bueno, esto estaba de alguna manera dentro de la voluntad de Dios, porque este viaje a Roma en cadenas de nuestro querido apóstol Pablo, hombre que admiramos tremendamente, este viaje en cadenas tenía una misión final muy grande. Al declarar él, al presentarse ante el César, ¿qué estaba haciendo? Estaba declarándole el evangelio al dueño del mundo, por así decir. ¿Sabes quién era César en ese momento? Era el famosísimo Nerón. Por lo tanto, Nerón escuchó la palabra de Dios, la conoció. Y Pablo, una de sus misiones de vida era llegar a reyes, y llegó al máximo rey que podía haber en ese momento. Y se produce, sin embargo, esta tormenta, una tormenta tremenda. Esta tormenta, notemos que no es para detener a Pablo, como en el caso de Jonás. Tampoco es una tormenta para castigar a Pablo, porque él estaba en la voluntad del Señor. Es otro tipo de tormenta. Esta tempestad tuvo varios objetivos. Y notamos que, claro, usted va a decir, pero si no ha leído la porción, es que sería muy extenso. Léela en tu casa. Durante esta tempestad muy compleja en que se perdió la nave completamente,
Uno va a notar, y si usted lo lee detenidamente en casa, va a notar que por lo menos por 4 medios el enemigo trató de matar al apóstol Pablo. Entonces vemos el origen de la tormenta. Es una tormenta satánica, pero permitida por Dios, porque Satanás no puede hacer nada si Dios no lo permite. Permitió la tormenta, pero cuidó al apóstol. Primero trató de matarlo por la tormenta misma. Era fácil morir por esa tormenta si el barco se hizo pedazos. Los soldados trataron de matar a todos los prisioneros en algún momento y el Señor lo protegió. Después los soldados querían huir y dejar el Señor también lo detuvo. Incluso después, cuando llegaron a tierra firme, una víbora mortal mordió a Pablo y todos están esperando a ver cuándo iba a caer muerto y el Señor lo libró. Sí, hubo una oposición y tenemos que saber reconocer también ese tipo de tormenta, la oposición no del Señor, sino de Satanás. Ese es otro tipo de tormenta, la que está pasando Pablo acá. Hay mucha oposición, pero Pablo estaba en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se cumplió en su totalidad y más allá de su totalidad. Siempre que el enemigo, siempre que Satanás trata de detener los proyectos de Dios para una persona, Dios hace mucho más con esa persona. Hay tantos ejemplos que podríamos dar ahora. La tentación es grande, pero no podemos. Tenemos que ser ordenados. Bueno, Pablo finalmente llegó a Roma, a pesar que Satanás no quería que llegara a Roma. Pablo compareció ante el César, con lo cual el testimonio cristiano se dio al mismísimo, lo llamo así, dueño del mundo. ¿Quién se podía oponer a lo que César Nerón decía? Pero Dios cambió el itinerario de los captores de Pablo. Eso es interesante. Y permitió que el mensaje fuese entregado con poder. ¿Quiénes fueron los primeros que recibieron, los que uno menos imaginaría que iban a recibir el mensaje? Fueron los mismos soldados que iban en el barco. Fueron toda la gente que iba con Pablo en el barco al ver las maravillas que Dios obraba y a través de Pablo, y por lo cual el barco y la gente, más bien, el barco se perdió, pero toda la gente se salvó. Toda, algo imposible, sobrenatural. Pero no solamente allí, llegaron a una isla, la isla que hoy día se llama y se conoce como isla de Malta, allí. Bueno, ¿cuántas conversiones permitió la tormenta de Pablo? En Malta sucedieron muchas cosas interesantes. Si usted no las ha leído, se ha perdido algo de lo mejor de su vida. Ahí está todo en Hechos. Qué maravilla las cosas que Dios hizo a través de Pablo. Gracias a esa tormenta, el resultado. Satanás quiso detener, matar a Pablo, pero el Señor no solo lo cuidó, sino que prosperó su viaje, le dio un mensaje, pudo llegar mucho más lejos de lo que se había pensado originalmente. Dios cambia los planes del diablo cuando quiere, y lo que parecía una desgracia lo transforma en derrota de Satanás y triunfo para la gloria del Señor. Hermanos, siguiendo esta misma línea de tormentas, hay muchas en la Biblia, decía, al menos en 2 oportunidades, el Señor Jesucristo mismo usó las tormentas, las tempestades, no necesariamente provocadas por Él, y quizás también se piensa que en varias de estas, quizás ambas, que están muy bien mencionadas y muy detalladas en Marcos especialmente, bueno, pueden haber sido enviadas por el enemigo, pero el Señor las utilizó para dar lecciones a los apóstoles y gloria a Dios. Porque Dios podría haber evitado la tormenta, pero no la evitó. ¿Por qué? Porque se podía sacar mucho provecho de esa tormenta. Era una tormenta al estilo de la tormenta del apóstol Pablo, no al estilo de la de Jonás, no al estilo de la tormenta del diluvio. Nos cuenta Marcos 4:35 al 41 que iban atravesando el gran lago y, bueno, en Galilea, por supuesto, y ellos comenzaron a experimentar una tremenda tormenta. Dice el texto en Marcos 4:37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Eso significa que estaban a punto de hundirse. Cuando no puedes vaciar la barca con la suficiente velocidad, finalmente la barca se hunde, ¿no?
Era algo tremendo. Una tormenta que tenía con tanto miedo a todos que finalmente fueron a molestar a nuestro Señor. Nuestro Señor dice que dormía plácidamente en el barco. Ellos pensaron que morirían y despiertan al Señor, quien se había mantenido ajeno. El Señor no es indolente, pero a veces se mantiene ajeno al problema durante un tiempo para probar a su gente. En las aguas de Mara, por ejemplo, si vemos allí en Éxodo, cuando el pueblo sale de Egipto y llegan a las aguas de Mara, una situación, no la voy a contar, solamente como otro ejemplo de los muchísimos que hay. Dice que el Señor los lleva hasta allí en una situación muy desagradable porque iba todo el pueblo, cerca de 3 millones de personas, están en pleno desierto, no hay agua, llegan a las aguas y las aguas son venenosas. Pero el Señor dice, ¿se olvidó Dios de su pueblo? No, dice, y allí los probó Dios. Son las pruebas de Dios, muchas veces nos llevan para nuestro crecimiento. Bueno, gracias a esta tormenta en la que no vamos a entrar en detalles, esta tormenta en un lago, pero suficientemente poderosa para haberlos muerto a todos, gracias a esta tormenta los discípulos entendieron un poco más quién era su maestro, quién era el Señor Jesucristo. Y como dice el verso 41, es increíble esta reacción. Dice que entonces temieron con gran temor cuando el Señor detuvo la tormenta y vio que esa persona que estaba allí tenía poder por sobre los elementos, por sobre el viento, por sobre el agua. ¿Quién es esta persona? Si somos sus discípulos, ya habían seguido con él un tiempo, habían sido elegidos, habían escuchado sus mensajes, pero aún así todavía no entendían quién era Jesús. Y se decían el uno al otro, mira, si no estamos hablando de gente ignorante, estamos hablando ni más ni menos que de los apóstoles. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Marcos 4:41. ¿Quién es este que aún, fíjense, el mar y el viento le obedecen? Pero ¿cómo que no lo saben? Pero Jonás, ¿cómo que no sabes que de Dios no se puede huir? Apóstoles queridos, ¿cómo que no saben con quién están hablando? Si Él los eligió, es el Maestro, es el Mesías, por lo tanto es Dios. Sin embargo, podemos andar a veces mucho tiempo junto a Jesús y todavía no entender quién es Él. Todavía no entender quién es Él. Aunque parezca el colmo, aún sus seguidores más cercanos a estas alturas aún no tenían del todo claro quién era Jesús. Claro. Pasa lo mismo muchas veces con cristianos en el día de hoy y a través de la historia. Cristianos que aún no tienen claro quién es aquel que los salvó. Sí, el Salvador, el Señor Jesús, maravilloso, gloria a Dios. Pero ¿sabes realmente quién es Jesús? ¿Sabes quién realmente es tu Salvador? ¿Sabes realmente lo que significa que has sido transformado en hijo de Dios? ¿Sabes realmente? Y el Señor tiene que hacernos pasar muchas veces por pruebas para que entendamos, porque somos duros. Yo soy muy duro. Necesitamos las pruebas. ¿No nos gustan? Claro que no nos gustan, pero las necesitamos. Esta fue una tormenta que los discípulos seguramente no quisieron en su momento porque estaban aterrados, pero que después, y así lo pienso, agradecieron por lo mucho que habían aprendido. Gracias, Señor. Hermano, mi consejo es: sácale provecho a tus tormentas, aprende de ellas, pero primero identifícalas. A lo mejor la tormenta es para detenerme, a lo mejor estoy recibiendo o el Señor me está enseñando. No fue la primera vez, ¿eh? Al poco tiempo, en Marcos 6, volvemos a ver a los discípulos en una tormenta. Y esta vez el Señor no estaba en la barca, Él los alcanza al interior del lago, caminando sobre el agua. ¿Y qué había pasado? Que todavía la lección no había sido entendida. Somos duros, pero muy duros. Imagínense, tanto con Jesús, nosotros estamos a 2000 años
de aquellos acontecimientos. Ay, 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 qué vergüenza. Pero bueno, tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. Aprovechemos. Por ahora basten estos dos ejemplos de tormentas que sirvieron no para castigar, no para frenar locura, sino para enseñar, para forjar, para fortificar al discípulo cristiano. Estos eran discípulos del Señor. ¿Será que tu tormenta, si estás pasando por alguna hora, tiene ese objetivo, fortalecerte? Que abandones esas debilidades espirituales que todavía mantienes y forjar de ti o en ti a un hombre más a la altura de lo que debe ser un varón de Dios, una mujer de Dios. ¿Será que tu tormenta tiene ese objetivo? Darte a entender cosas que de otra manera no las lograrías entender. Fortalecer debilidades. Fortalecer esas debilidades y transformarlas en fortaleza. Es interesante, las tormentas no las detestes, aprende a las lecciones que ella te puede dar. ¿Por qué el Señor lo está permitiendo? Y hay una frase que parece ya cliché, se ha dicho mucho desde púlpitos y otras partes. No preguntas al Señor ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sino ¿para qué? ¿Para qué, Señor, es esta? ¿Cuál es el objetivo, en otras palabras, de esta tormenta por la que estoy pasando? Esta tormenta que veo que se acerca en otros casos. El apóstol Pablo, refiriéndose a las tormentas de los hijos del Señor, dice: por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, sí, una tormenta te puede desgastar bastante, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea, y cuando el apóstol Pablo habla de leve tribulación momentánea, se está refiriendo a tribulaciones terribles a nuestros ojos, desde el martirio, muchas cosas. Pero para él todo esto es, y eso es lo que pretende el apóstol Pablo, que nosotros también lo entendamos, que cualquier tribulación en la tierra es leve, comparado con lo que viene. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Sí, ahora es molesto, ahora es desagradable, pero es breve comparado con lo que el Señor quiere enseñarte y las bendiciones que vas a recibir hoy y mañana gracias a esa prueba. Concluimos ya el mensaje de hoy día. ¿Estás navegando hoy en medio de una tormenta? Es altamente probable. En vista de la reflexión que hemos hecho, buscando en la Biblia, en las Escrituras, el objetivo de ella, ¿cuál piensas que es el motivo de ella? ¿Es para crecimiento? ¿Es para corrección? ¿Es para enseñanza? ¿Es para fortalecimiento? ¿Es para disciplina? ¿Es para que cambies metas en tu vida? A lo mejor estás tan enfocado en tu vida, pero no te has dado cuenta que nunca esa ha sido la voluntad de Dios, ir por ese camino. Y el Señor quiere que, cambiemos, este otro es el camino que yo quiero para ti, hijo mío. Tienes que descubrirlo. Qué importante es buscar el motivo. Y para eso hay que buscar el rostro de Dios. ¿Cómo se hace? En oración, por supuesto. Pero no esa oración mientras vas al trabajo, mientras conduces, mientras vas en el metro. Es esa oración de rodillas, en tu cama, en tu living, donde sea. Es esa oración que tú guardas para momentos en que necesitas una comunión rica con el Señor. Y juntamente con ello está la meditación de su palabra, con el fin de que la tormenta no te desanime, no te dañe, no te perjudique, sino que salgas totalmente fortalecido de ella con respuestas claras para el resto de tu vida y para la eternidad. El Señor no hace sin razones, ama a sus hijos. Por tanto, y concluyo releyendo esta parte, no desmayemos. No desmayes, hermano, en tu tormenta.
Antes aún que nuestro hombre exterior se va desgastando, vamos envejeciéndonos, las enfermedades nos van apolillando. Y quizás, fruto de las pruebas, hayan huesos quebrados, haya situaciones difíciles que te van a doler del resto de la vida, no importa. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior, no obstante, se renueva, va creciendo de día en día. Porque esta leve tribulación, todo lo que pasa aquí en la tierra será leve tribulación. Esta leve tribulación momentánea, incluso le agrega la palabra momentánea, no se queda solo con el leve, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque no estamos descuidados, Señor. Y, Señor, sabemos que las tormentas, especialmente en la vida de tus hijos, Señor, siempre tienen propósito. Tú nos has dicho y has dejado muy claro, Señor, que para tus hijos no hay prueba, no hay situación que no tenga por objetivo el bien de tus hijos. Señor, ayúdanos a no pelear y a rendirnos cuando sea el momento, Señor. No pelear contra ti, Señor, porque muchas veces nos enojamos contigo incluso. Somos tan injustos. Muere un hijo, ¡ay, ¿por qué me lo quitas? Señor, tú sabes lo que haces y lo haces como quieres y queremos que sigas haciéndolo como quieres, porque lo que tú haces está bien hecho. Hay amor en lo que tú has hecho. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a enfrentar las pruebas y más que enfrentarlas, Señor, queremos entender el para qué son en nuestra vida. ¿Por qué está esta prueba? ¿Por qué esta tormenta por la que estoy pasando, por la que estoy navegando? ¿Por qué? Danos esas razones, por favor, Señor, y ayúdanos a ser obedientes, sumisos a ti, para sacar el buen provecho de esa tormenta. En el nombre de Jesús. Amén.